Hola, bienvenidos a nuestro cuarto día de crucero. Hoy estamos en Flam. Vamos a coger un pequeño trenecito, que es lo que más hay que hacer por aquí, porque este pueblo es muy pequeño, ¿no? Sí. Cogemos un tren que nos lleva a otros... ¿A Mirtal? A Mirtal. Sí hay, claro, porque en la página web no había. Para ir por libre es un poco complicado porque el tren ahora con todo el crucero va a ir todo petado. No sabemos si vamos a poder cogerlo, seguro que sí, al final siempre se puede. Y eso, la gracia de este trayecto es visitar el tren para... Subirte arriba de las montañas. Y para ver las maravillosas vistas, cascadas y demás. Veremos a ver si vamos sentados, si vamos de pie, si el tren va abarrotado. Pero bueno, vamos a ver cómo se nos da el día. Comenzamos. Mirad qué vistas tenemos en Bergen. Escúchame, que llevamos aquí 10 minutos, ¿ya te quieres ir? No sé si ya irándome hasta los también. Pero que hemos dicho... Chaquetón que te para mojado. El sol en ambos lados y atrás está apagado, oscuro. Y se queda al frente. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, prestar atención. Hemos ido a la estación del tren, que era nuestro objetivo número 1, coger el tren de Flam hasta Miltral. Pero dice la chica, que era argentina, nos habla en español, lo hemos entendido perfectamente, que le parece súper raro, pero que es la primera vez que pasa que se han agotado todos los trenes. De normal, aunque por la página web te ponga que se acaban, normalmente no se acaban, pero hay excepciones como la que nos ha pasado a nosotros, que se ha acabado. ¿Qué pasa? Nos vamos a venir abajo y vamos a decir, joder, se nos ha jodido el plan. Mira, ¿cómo se nos va a joder un plan con sitios tan bonitos como los que hay por aquí? Hay alternativas. Nos ha ofrecido en el mismo estación del tren una excursión que va en barco, que recorre los dos fiordos estos que hay por aquí al lado, y luego te regresan en un autobús. Y la otra opción era coger un autobús también, sí, y para ir a ver un mirador que se ve todo, pues eso, súper bonito desde arriba, más o menos como lo que vimos en Geiranger. Y nosotros, como siempre hay opciones, nos hemos decantado por la segunda opción. Vamos a coger el autobús porque al final lo del barco es un poco lo que vemos todos los días desde el crucero, pasando por los fiordos, etcétera, etcétera. Así que nos vamos a ir al mirador a ver el punto alto del fiordo. A estar allí una media hora nos dejan. Y también nos ha ofrecido unas rutas que dice que son bastante buenas. Hoy, como tenemos un día largo, que hemos salido a las 11:30 y hasta las 8:30 de la tarde nos permiten estar fuera, vamos a hacer unas pequeñas rutas por aquí. Este hotel es el Trondheim Hotel, no, el Fredheim Hotel, es que no sabemos decirlo, o sea, Fredheim Hotel. Y te llevan al lado del río por sitios súper bonitos y acabas yendo a una iglesia que hay al fondo de la ciudad, y eso lleva como unos 40 minutos de tiempo. Nosotros tenemos el tren a las 3, el autobús, y son la 1 de la tarde, así que vamos a disfrutar un poquito del paseo y vamos a ver un poco, pues esto, ¿vale? Después cogeremos el autobús y después, si nos da tiempo, que como el autobús es 1 hora y media con el mirador y todo, después, si nos da tiempo, vamos a intentar hacer la otra ruta que nos han dicho, deja pasar, la de la cascada. que es la de una cascada, ¿no? Sí. Que esa sí que dura 2 horas. Yo no sé si la vamos a poder hacer entera, pero bueno, vamos a empezar a andar y vamos a intentar, pues eso, ver paisajes, ver lo que haya y conocer un poco este fiordo. Deja pasar otra vez. Aquí pasan muchas bicicletas y nosotros molestamos. Más bicicletas. José, ¿qué te parece el plan? Pues mira, algo diferente. Gracias. Nada, hombre. Y habrá que mirar a ver lo que hay por estos sitios. Sí, que es eso, que al final no hay que agobiarse. Cuando uno viene de crucero a un sitio como este, una cosa es si te vas al Mediterráneo, a Roma o demás, que sí que es verdad que por huevos quieres ver una cosa, necesitas tenerlo todo organizado, metro, autobuses, trenes. Pero aquí es que tienes opciones, al final es ver lo mismo desde un tren, los paisajes, que verlos andando, que verlos en un autobús, en un mirador, en un barco, es todo lo mismo. Sí. Que lo más turístico es el tren, perfecto, pero que no es la única opción. Y eso es con lo que tenéis que quedaros. Estoy hasta contento de que no haya habido tren, porque el tren al final son ventanas pequeñas, todo el mundo va a querer estar asomado, no se va a poder ver casi nada, no se va a poder grabar,
y aquí en realidad estoy completamente entre naturaleza. De verdad que me parece mucho mejor opción. No me hubiera disgustado porque también hay opción de coger una bicicleta y hacer el mismo trayecto del tren al lado del tren, pero bueno. La senda de la ruta está justo al tren y también junto al río, ¿vale? Arriba estamos viendo una pequeña cascadita que me da rabia que nunca se aprecie tan bien como visualmente en persona. Y por ahí vamos a ver pasar el famoso tren de Flam. No lo hemos dicho, pero el autobús este que nos va a llevar al mirador, 1 hora y media para subir, media hora para bajar y media hora para estar allí, nos ha salido a los dos por 650 coronas, que viene siendo como unos 65 euros, 32 y algo por persona, no está mal. Lo que pasa es que al final es 1 hora y media y aquí pues eso, inflan un poquito los precios. Y mirar el río, qué bonito. Aprovecho para enfocar el nombre del hotel, que es por donde hay que bordear para hacer la ruta. Fredheim Hotel. Qué guay más transparente. Es que se ve súper clara el fondo, ¿eh? Y hemos encontrado la iglesia y ya es un mito lo de que estén todas cubiertas de tumbas. Se ve que es tradición aquí. Iglesia construida en 1667. Qué pequeñitas de madera, ¿eh? Qué pequeña. Sí, casi me doy con el techo. Huele a madera dentro un montón. Es una iglesia muy chiquitilla, pero muy acogedora. Mira el púlpito donde lo tenemos. Qué fuerte. La verdad es que vaya vistas tiene la iglesia, ¿eh? La chica nos había dicho que el trayecto era 1,5 kilómetros y creo que se ha quedado un poquito corta, ¿vale? Hemos estado como 3,5 kilómetros, que es lo que hemos hecho para acá, y ahora tenemos que hacer otros 3,5 kilómetros para volver, o sea que al final nos estamos haciendo 7 kilometrazos. Sí. Y lo hemos hecho al final en el tiempo que nos ha dicho, porque hemos ido pum 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 pum, seguidito. Al menos viene bien para bajar un poco la comida del barco, que llevamos ya unos días que traga que te traga. Traga que te traga, ya se nos hace pesado. Pues eso, ahora vamos de regreso por el mismo caminito, disfrutando del paisaje, porque a las 3 tenemos el autobús para ver el mirador del fiordo de aquí de Flam. Estamos en el museo
Y es uno de los pocos que creo que es gratuito, que tenéis que pagar. Completamente gratuito. Por ahí es por donde hemos ido, ¿verdad? Por el río. Sí, por otra parte. Bordeando el puente. Después de un puente es cuando está la iglesia. Montados en el autobús, vamos a ver lo que nos depara el viaje. Hemos llegado, carretera en tramos de un solo sentido, atascos, muchos autobuses, muchos coches, y al final la media hora que teníamos para estar aquí pues ha reducido a 20 minutos. Es lo que tiene. A mí por eso no me gustan mucho las excursiones organizadas, autobuses organizados, excursiones de barcos, por eso me gusta ir siempre más por libre. Pero bueno, esto era la montaña más alta de Noruega, o sea que alquilar un coche tampoco era posible porque te dan un tiempo limitado y fíjate los atascos que había. Así que vamos a disfrutar del paisaje. Va a ser una experiencia súper desagradable, no la recomiendo para nada, porque son excursiones que salen a una hora determinada y no solo va un autobús, van 20. Así que los 15, 20 o media hora que te den están todos ahí apelotonados y es que sí, lo ves, te echas 4 fotos, pero no lo disfrutas, la verdad, te estás más que empujando con la gente. Y vuelvo a lo mismo, no tendría que haber hecho algo así porque es lo que siempre abandono de no hacer, porque es que siempre acaba mal. Así que no recomiendo para nada si venís aquí esta excursión porque no merece la pena. Me estoy comiendo un brioche después de la experiencia negativa, que tampoco es que haya sido negativa porque al final hemos visto las vistas y hemos podido disfrutar del paisaje, tanto en el autobús como fuera, pero me da mucha rabia eso de que todos los amontonados, toda la gente allí, venga, todas las excursiones a la misma hora, 20 minutos, media hora y venga, pelearos. Pues no me mola mucho, me gusta disfrutar las cosas tranquilamente y demás. El brioche, por cierto, está buenísimo, ¿eh? ¿Qué has comprado? He comprado fuet de ciervo, de ballena y no sé qué más. Vamos a ver si la metemos dentro de la maleta. Pero lo hemos probado, estaba bueno, ¿eh? Sí. Pero lo jodió en la maleta. Bueno, ya para el tiempo que nos queda, que son como unas 3 horas y media, no nos vamos a arriesgar a irnos andando, porque la chica antes nos había dicho que había 1,5 kilómetros para ir a la iglesia, luego resultaba que eran 3,5 kilómetros de ida y otros 3,5 kilómetros de vuelta. ¿Qué vamos a optar a hacer? Vamos a subir a un pequeño mirador que hay aquí, justo en Flom, creo que se dice Flom, y para ver un poquito las vistas de todo lo que es el pueblecito. Y estas son las vistas desde aquí arriba, el pequeñito pueblo de Flom, que tiene como 350 habitantes. No se concentran aquí en el núcleo este que estamos grabando, sino en la ruta que hemos hecho esta mañana está la mayoría de residentes aquí en este pueblo, cerca de la iglesia, dentro del fiordo en sí. Y bueno, Flom es un sitio para mi gusto de los más turísticos que hemos visto hasta el momento. Eso me hace que me desencante un poquito más. Por esos motivos, hoy mi puntuación para Flom es de un 7. No le puedo poner menos nota que al que vimos ayer, pero no se queda entre mis favoritos, se queda con un 7. Yo le pongo un 6,5.
Me ha gustado, pero le falta cosas. No la toques. ¿Puede ser venenosa la rana? Por eso te lo digo. Mira qué grande es, ¿eh? Desde Flom despedimos este vlog anunciándoos que el próximo destino será Bergen. Lo podréis ver el próximo domingo a las 8 de la tarde. Y para estar informados y estar atentos de todos los vídeos que tenemos, suscribiros, así os llegarán los vídeos que subimos. Y si os gusta le dais al like, si no, no pasa nada. Suscribiros y ya está. Nos vemos en un nuevo vídeo. Nosotros nos hemos ahorrado 90 coronas y bien ahorradas, porque es que nos apetecía bajar, nos ha encantado el paseo por todas las montañas, por todo lo verde. Antes de bajar de aquí se supone que tengo una sorpresa. Yo no sabía que había nada más aquí, pero según él tengo otra cosa para ver aquí en medio de una caminata, que supongo que no será mucho porque tenemos 40 minutos para bajar al centro. A partir de ahora, cada domingo a las 8 de la tarde, un nuevo vídeo. No olvides suscribirte y darle al like. Y ya sabéis, si queréis saber un poco más de nosotros, de los viajes y todas las cosas que hacemos diariamente, ya sabéis. Cada domingo a las 8 de la tarde, un nuevo vídeo en Escapadas Blogger.